Shalom y muchas bendiciones. Quería compartir un estudio que he hecho, un pequeñito estudio sobre un verso que el padre me decía que yo lo fuese a investigar para saber cómo era un siervo de Adonai y cómo yo tendría que actuar ante ciertas cosas que pueden pasar y que tenemos que ser hábiles, preparados, ¿no? Y yo estaba buscando sobre esas habilidades que dice la palabra para ser buenos siervos de él. Y encontré esto en el interlineal. Bueno, este verso me lo dio él. Entonces yo fui y lo busqué y quiero compartir dos versiones para que se entienda mejor. Una es la Reina Valera, que es la primera que voy a leer, y la segunda es la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que éstas engendran contienda, porque el siervo del Adón, del Señor, de Adonai, de el Eterno, no debe de ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar, sufrido. Bueno, segunda de Timoteo 2, 23 al 24, en la Nueva Traducción Viviente dice: mira, te repito, que no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleito. Un siervo de Adonai no debe de andar peleando, sino que debe de ser bondadoso con todo, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Y esto nos lleva también a los frutos del Espíritu, es decir, no actúes en la carne, actúa en el Espíritu. Bueno, pues como vemos tiene también que ver con esos frutos del Espíritu. Yo fui al interlineal y está en griego. Yo fui a ver lo que decían los versos, lo que decía cada palabra, y lo voy a decir como lo he encontrado en el interlineal, así un poco leído todo de seguido, pero nos va a dar un contexto más profundo, porque el tema es entenderlo bien. Bueno, dice: rehúsa aceptar, desecha. Las cuestiones, discusiones, disputas, temas o búsquedas sin sentido, es decir, necia, fatuas, ignorante, insensata, absurda. Dice: moralmente cabeciduro, aparentemente absurdo, no instruidas, sin instrucción, figuradamente estúpida, ridícula, con vanidad infundada o llenas de presunción, sin un fundamento. También esto nos recuerda, a veces vienen de personas que no quieren cambiar ideas o principios, aunque estos estén equivocados, aunque se le presenten respuestas que son válidas y fundamentadas sobre lo que es correcto e incorrecto. Se aferran a su propia perspectiva y tratan de presentar cuestiones necias que generan o para generar una controversia y con ello una negativa ante lo presentado. Esto puede llegar a distorsionar las cosas, a distorsionar la realidad. Por eso dice que son cuestiones necias. Como ahí dice, lo necio e insensato, aunque no son sinónimos perfectos, son muy similares. Se usan para describir a una persona que carece de juicio o insensatez, ¿verdad? Y bueno, con ello también las acciones de tal persona. Bueno, lo cierto es que necio puede implicar también terquedad o desobediencia a la autoridad, en este caso de Yeshua, de la palabra, y del poder de la palabra y de la verdad, o también terquedad o desobediencia a la razón misma, mientras que insensato se enfoca más en la falta de prudencia y también en la imprudencia. Esa prudencia habla de sensatez y de buen juicio. La necedad es lo contrario de la sabiduría, de la Jokoma, que la palabra es sabiduría. Yeshua es la sabiduría y es la palabra viva. Entonces la necedad es lo contrario de esa sabiduría. Con ello también implica el orgullo, porque la necedad implica el orgullo. Lo vamos a ver más adelante. Este verso 24 nos dice cómo debemos de ser. Dice: no contencioso. No debemos de andar peleando, porque hay que recordar que estamos como siervos de Adonai, aquel que se somete a la orden del superior. Debemos de ser amables para con todos. Debemos de ser capaces de enseñar. Y, por último, pacientes con los difíciles. Vamos a verlo más profundamente. Contencioso: alguien que busca pleito o discusiones necias, que en lugar de edificar divide y enciende la carne. Pablo, que aconseja que se aparten de esto. Amable: es la actitud de quien refleja la bondad del Eterno, tratando a todos con respeto, con suavidad, aun cuando no estén de acuerdo, con un fruto de benignidad. Un siervo voluntario que se mueve fielmente y con mansedumbre, que es otro fruto, que actúa con suavidad, con humildad, que refleja la humildad de un siervo para también actuar de forma equilibrada y firme, es decir, con palabras firmes. Si tiene que responder fuerte y firme, lo hace, pero siempre desde la humildad, desde el respeto, tratando la suavidad de no dañar. Apto para enseñar, que habla de tener la capacidad de explicar la verdad de la palabra con claridad, y esto es algo que tenemos que prepararnos, acercarnos a él, conocerle,
tener una relación con Él, una experiencia de conocerle su palabra, de saber que Él nos quiere hablar, paciencia y entendimiento, pero sin orgullo, que es lo contrario a la humildad que vimos antes, también en los frutos. Entonces, nos hablaba de 2 frutos, también nos habla de la humildad y nos habla de que el orgullo es lo contrario, porque, como dice ahí, el orgullo es lo contrario a la humildad y la necedad es lo contrario a la sabiduría. Como vemos, la necedad está relacionada con el orgullo y la sabiduría con la humildad. Para poder aprender tenemos que ser humildes. Entonces, como dice ahí, apto para enseñar es esa capacidad de explicar la verdad de la palabra con la claridad, también pacientemente, entendiendo lo que se dice, sin orgullo, con humildad, porque para ello, para ser sabios, para entender la palabra hay que ser humildes también para poder recibir. Y sufrido, que habla de soportar las ofensas y las pruebas con paciencia, confiando en Adonai y sin devolver un mal por mal. También paciente con los difíciles, porque nosotros no vamos a convencer de nada, sino que la palabra tiene el poder y ella hace libre. Para ello, voy a leer 2 versos para terminar que dice, 2 Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortaleza. Y 2 de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Elohim, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces ahí dice cosas que tenemos que hacer, nos llama a conocerle, nos llama a que nos llenamos de esa palabra y estemos preparados. Y para hacer su obra como siervo, como buenos siervos. Y como he dicho, este verso yo lo busqué para aprender cómo actuar también, porque él me hablaba de ser esa sierva suya, esa sierva obediente, fiel, y cuando venga el Adón, él busque a su siervo y lo que les mandó que hicieran y que podamos darle ese grato gusto de que hicimos su voluntad y no la nuestra y no desatendimos la casa, sino que estuvimos atendiendo.